Bueno, pues nada, aquí estamos, por suerte, una vez más, aunque sea con una asistencia reducida, y voy a intentar presentar al conferenciante, y lo malo es que estoy sin gafas, y sin gafas no veo ni para palpar. Entonces, bueno, vamos a ver si lo... Te presto las mías. Bueno, es difícil. Como si yo me las mías a ver y Las tuyas de doble. A ver, pues sí. Fantástico. ¿Te presto las mías o no? Ya las tiene. Ya tengo unas prestadas, gracias, muchas gracias. Bien, bueno, pues entonces vamos al grano porque ya pasan unos minutos con este lío de los controles. Bien, hoy tenemos aquí con nosotros un conferenciante asiduo, ya nos dio conferencias magníficas. Don Marcelino González es capitán de navío retirado, nació en Narón, Coruña, en 1943, ingresó en la Escuela Naval en 1961. Es especialista en armas submarinas, diplomada en guerra naval y en la Escuela de Defensa OTAN en Roma. Ha desempeñado diversos destinos en tierra y a flote, en España y en el extranjero. Estados Unidos, Holanda, Italia, mandó el patrullero Ulla, la corbeta vencedora, la escuadrilla Cazaminas. Esos que hablen más bajo. ¿No están? No. Están ahí en la oficina. Perdón. Intervino en programas internacionales de construcción de barcos en Holanda y Alemania. Fue jefe de secciones y divisiones de Estados Mayores, Ferrol y Madrid, oficial de enlace en el cuartel general de la OTAN en el sur de Nápoles y jefe de división del cuartel general de la OTAN en Madrid-Pozuelo. Desde enero de 2002 hasta marzo de 2008, en que pasó a la situación de retiro, fue subdirector del Museo Naval de Madrid, del que actualmente es consejero colaborador. Es vicepresidente de la Real Liga Naval Española, numerario de la Real Academia del Mar y de la Asamblea Amistosa y Literaria, correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes Militares y vocal de la Junta Facultativa del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Sociedad Filatélica de Madrid, de la Asociación de Amigos del Museo Naval y del Foro de Pensamiento Naval. También es miembro de otras asociaciones culturales y artísticas, Sociedad Artística Ferrolana, Asociación Española de Escritores Militares, Foro para el Estudio de la Historia Militar de España y Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Colabora en diversas revistas donde ha publicado numerosos artículos sobre historia, temas navales, actualidad, filatelia y arte. Dentro de los premios Armada 2013 ha recibido el diploma acreditativo de la Revista General de Marina y en el año 2015 recibió el premio Boca de la Ría, concedido por la Sociedad Artística Ferrolana por su narración Mascarón Solitario. Es pintor dibujante, pintor e ilustrador. Ha celebrado más de 20 exposiciones individuales y ha participado en numerosos certámenes y exposiciones colectivas y conjuntas. Es miembro del jurado de premios de pintura, entre ellos los premios Virgen del Carmen de la Armada. En 1978 obtuvo la primera medalla de dibujo en el 37 Salón del Carmen de la Armada. Salón de Otoño de Palma de Mallorca. En 1983 ganó el segundo premio de pintura del quinto certamen de arte de Mondoñedo, Galicia. Y en 2017 obtuvo la paleta de plata de la Sociedad Artística Ferrolana. Ha impartido numerosas conferencias sobre historia naval, arte, actualidad y filatelia en España, Chile, Colombia y Cuba. Ha colaborado en la edición de varias obras literarias y es autor de 13 libros, de los que el último, La Nau Victoria y su Vuelta al Mundo, publicada por Fundación Álvaro González, fue presentado en abril de 2019 en el cuartel general de la Armada y reeditada en 2020. Y sin más, cedo la palabra al conferenciante, que es al que valdrá la pena oír. Muchas gracias.
Muy bien, pues, muchas gracias por las palabras de presentación. Para mí es un orgullo estar de nuevo aquí dándoles una conferencia. Y señoras y señores, a los que están aquí en la sala y los que están siguiéndonos por internet, pues a todos muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por acompañarme en esta conferencia en la que voy a hablar de la nao Victoria. ¿Esto va a pasar? Bueno. Un barco que se hizo famoso porque dio la primera vuelta al mundo hace 500 años y regresó con estas bagatelas, que hoy podríamos decir, pero que antes se pagaba su peso en oro, las especies. Eran muy apreciadas en Europa estas especies, clavo, canela, nuez moscada, jengibre, todas estas cosas. Eran muy apreciadas en la cocina, en la repostería, en la medicina, para hacer conservantes, vinos, en la alquimia. Llegaban de la lejana Asia, el extremo oriental de Asia, a través de unos largos caminos, unas largas caravanas por toda Asia, y entraban normalmente por Turquía, por las zonas de Bizancio, lo que hoy llamamos Estambul y demás. A veces hacían alguna etapa por mar. Tenían mucho aprecio. En toda la Edad Media y en el Renacimiento eran muy apreciados en Europa y había una gran demanda. Se pagaba por ellos muchísimo, como digo. Pero ocurrió que en el 1453 los otomanos, los turcos, se apoderaron de Bizancio y cortaron de raíz este mercado y este tráfico. Y como Europa seguía demandando estas especies, hubo que buscarlas por otros caminos. Y empezaron a buscarlas por mar, para evitarse aquellos largos trayectos por tierra. Hubo dos países que se empeñaron en esto, que fueron España, sobre todo el Reino de Castilla, y Portugal. Así fue como Cristóbal Colón en 1492 salió con unos barcos a navegar hacia Occidente para llegar a las Molucas, a las islas de las especies por Occidente, en vez de venir por Oriente como venían, que venían por Oriente pero por tierra. Salió, como digo, con 3 barcos, ya lo saben ustedes, y buscando las islas de las especies, Izipán, Icatay, que era China y Japón y demás. Fracasó rotundamente, porque se encontró por el medio del mar con un muro inmenso, un continente que iba del norte al sur, y antes descubrió América, vale, pero falló estrepitosamente en su idea de encontrar las Molucas porque no las encontró. Entonces siguieron los países buscando las especies. España siguió R buscándolas hacia Occidente, mientras los portugueses lo que estaban haciendo era bordear África, doblar el Cabo de Buena Esperanza y luego meterse hacia Levante. Lo que hacían era una especie de cabotaje, como ven ustedes. Como ven, Vasco de Gama llegó a Calcuta, en la India, en el 1498, se estaba aproximando. Y por fin Francisco Serrano llegó a Ternate, portugués, Francisco Serrano, que era una isla de las especies, en 1511. Por lo que Portugal se hacía con el rico comercio de las especies. Aquello azuzó a los españoles a seguir buscando una ruta para esas especies. Mandaron a muchas expediciones hacia Occidente buscando algún paso que atravesase eso que había encontrado Colón, ese muro, porque sabían que al otro lado tenía que haber un mar, porque las islas estaban en un mar, Izipán y Catay también, y calculaban que estaba muy cerca, pero no lo encontraron. En un momento fue allá Vasco Núñez de Balboa, que llegó a Centroamérica y cruzó el Istmo de Panamá andando. El Istmo de Panamá es horizontal, aunque América parece que vaya así arriba abajo, el istmo es horizontal. Él lo cruzó andando y se asomó al otro lado y vio un mar que daba al sur, lógicamente. Entonces le llamó el Mar del Sur. Calcularon que ese mar debía de ser pequeño, porque sigo diciendo que calculaban que las islas esas de las especies debían de estar muy cerca al otro lado. Bien, siguieron mandando expediciones una detrás de otra hasta que una tuvo éxito, o cierto éxito. Fue una que salió con Magallanes en septiembre de 1519 de Sanlúcar de Barrameda con 5 barcos, navegando también hacia Occidente, y regresó 3 años después, en septiembre de 1522, uno de aquellos barcos, con Elcano,
lleno de especies después de haber dado la vuelta a toda la redondez de la Tierra. Era nuestra protagonista, la Victoria. Pues de esto es de lo que les voy a hablar. Les voy a hablar de la Victoria, de su origen, un poco la descripción. Les voy a contar con cierto detalle este gran viaje, esta gran aventura de la vuelta al mundo. Les contaré sus últimas actuaciones y unas consideraciones finales. La nao Victoria era una nao, un barco pequeño, panzudo, de madera, de bordas altas, que seguramente fue construido en el norte, en Ondárroa o Zarauz. Había sido expropiado por 300.000 maravedís para integrarlo en la expedición de Magallanes. Estaba hecho, era de madera, las partes más duras, la quilla, roda, codaste y las costillas, esas, las cuadernas, seguramente eran de roble. El resto, el forro, o sea, los costados y el fondo, y los palos y las vergas eran de pino. Era un barco que, como veis, tenía un castillo a proa, una tolda a popa. Era pequeño, debía de tener de eslora o largo unos 26 metros, a lo mejor algo más, pero era poco más que una lancha grande. Tenía un aparejo, el bauprés este que sale para adelante, y dos verticales, trinquete y mayor, con velas cuadras, como ven ustedes, o rectangulares. Y otro palo a popa, el mesano, con una vela triangular o latina, que era la mesana. Seguramente tenía nada más que una cofa en el palo mayor, y estas escalas, estas que parecen escaleras que se llama tabla de jarcia, solamente el palo mayor con mesa de guarnición. Bien, llevaba algo de armamento. En aquella época todos los barcos llevaban algo de armamento, aunque no fueran de guerra. Si eran de guerra iban mucho más armados. Pero lo llevaban, y llevaban lombardas o falconetes, como ven ahí. Eran cañones muy rudimentarios. La lombarda iba fija a cubierta. El falconete se metía con esa horquilla en la borda y se agarraba de esta rabera y se podía apuntar girándolo. Eran para hacer señales. Cuando llega ahí, si ves que hay un fondadero, pega un disparo, si no, das dos. Para avisar de la posición cuando iban navegando en niebla, pues para decir dónde estaban. Para hacer saludos, salva, o para repeler un ataque de alguien si venía con malas intenciones. También llevaban armas blancas, espadas, y también llevaban armas defensivas como corazas, yelmos, cascos y cosas de esas. Bien, les dije que el que había salido con la expedición había sido Magallanes. Magallanes portugués, seguramente nació hacia 1480 en Sabrosa, Portugal. Si ustedes, alguien dice que nació en otro sitio, pues me lo creo, porque está en discusión. Parece que apunta por ahí que es Sabrosa. Bueno, ha pasado 500 años, hay muchas cosas que no se saben todavía. Estudió en la Escuela de Pajes de Lisboa. Después se hizo marino, con 24 años ya anduvo por allá, por la India, o sea que ella conocía aquellas zonas. Él era muy amigo de Serrano, el que había llegado a Ternate, a las Islas Molucas, en 1511, y Serrano le mandaba cartas continuamente, diciéndole lo que era aquello, oye, vente por aquí, que esto es estupendo y tal. Fue también a una expedición a Marruecos, allí a luchar contra los moros, con el duque de Braganza, y allí lo hirieron en una corva, en una pierna, quedó herido para toda la vida, quedó cojo para toda la vida. Bueno, él le pidió al rey Manuel I de Portugal que le diera un mando, que le diera algo, que le diera una responsabilidad, una escuadra, algo. Él quería dinero, quería fama y quería pues, hacer algo importante. Pero tenía un carácter difícil. No tenía mucho don de gente, no era muy diplomático, y digamos que en la corte portuguesa caía más bien gordo. O sea, Manuel I no lo podía ver, dicho en pocas palabras, y se lo quitó de encima. Entonces Magallanes comprendió que allí no tenía nada que hacer, que solamente iba a recibir una pensión, una paga por herido de guerra, y entonces fue cuando tomó idea, por lo que le decía su amigo Fernando Serrano, de ir, pasar a España y ofrecerle a España la posibilidad de organizar una expedición a las Molucas. Estuvo con un amigo por allí, por Portugal, Lisboa, Oporto, en los archivos. El amigo se llamaba Rui Faleiro, no era marino, pero era un teórico que sabía un montón de astronomía, de cartografía y cosas de estas. Estuvieron estudiando archivos a ver cómo podían hacer ese viaje. Y un buen día, en 1517, los dos pasaron a España y le fueron a ofrecer al rey de España la posibilidad de ir a las Molucas, pero en vez de ir como los portugueses, que no podían, ir por otro lado, como había intentado Colón hacía unos años. Se basaba Magallanes en que para hacer lo suyo había un meridiano que era el que había surgido en el Tratado de Tordesillas después del descubrimiento de América.
con discusiones entre España y Portugal y con el arbitrio del Papa, se trazó ese meridiano, que era de 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, que anda por ahí. De modo que las tierras nuevas que se descubrieran a levante de ese meridiano eran responsabilidad de Portugal. Las tierras que se descubrieran a poniente eran responsabilidad de España. Entonces él lo que proponía, el más inocente estaba claro que podían hacerlo, lo que proponía Magallanes era pasar al otro lado de ese meridiano para seguir buscando las Molucas, porque él decía que conocía un paso por aquí abajo, por el sur de América, y que él lo sabía, no se lo quería enseñar a nadie, no se lo copiaran, no se lo fuchearan, pero él decía que lo había. Y además él demostraba, no sé cómo, porque las longitudes en aquellos tiempos no se podían medir, pero él decía que sabía dónde estaban las Molucas y decía que las Molucas estaban en la parte española de la otra parte del meridiano, o sea, en la parte de influencia española de lo que le llama mucha gente el contrameridiano. Bueno, pues le contaron esto a Carlos I, jovencísimo rey, que acaba de llegar a España, casi no sabía, bueno, no sabía en español, pero él al principio no le hizo mucho caso. Pero después, pensándolo un poco, él dijo, bueno, mis abuelos, que fueron los reyes católicos, hicieron grandes cosas. Entre ellos, lo de descubrir América, que les dio fama y tal. Si yo, estos tíos que me cuentan esta milonga, salen ganando y salen tal, yo me apunto un tanto. Entonces se convenció. Y lo que hizo fue que firmó con ellos, con Faleiro y con Magallanes, unas capitulaciones en Valladolid el 22 de marzo de 1518. Con esas capitulaciones les dio el mando de 5 barcos a los dos. Ahí los tienen, los 5 barcos. Entre ellos la Victoria. Y los nombraba gobernadores y adelantados de las tierras que encontraran, les daba una paga alta y además unas prebendas, muchas cosas. En la preparación, Magallanes, que tenía un carácter, como digo yo, así a su aire, pues se quitó de encima a Faleiro. Decía que Faleiro estaba loco. Era teórico, ya lo había usado y adiós muy buenas. La verdad es que Faleiro luego, a la larga, terminó como una cabra en Sevilla. Hay que decirlo. A Carlos I le vino bien, porque Carlos I aquí digamos que cometió 2 errores, por decirlo aquí, así entre nosotros. Primero que organizó un mando doble. Los mandos dobles nunca funcionan. Y él organizó un mando doble con los dos, y además con 2 portugueses, peor todavía. Los mandos dobles nunca funcionaron, ni los romanos ni nadie. Siempre hay uno que echa por fuera a los demás, ¿no? Vale. Pero Carlos I le pareció muy bien que se fuera a Faleiro. Le dijo, bueno, aquí te daré otra expedición y ya lo tuvo que tener. Y lo que nombró en lugar de Faleiro a un español, que así ya iba el mando conjunto, un portugués y un español. Y nombró a Juan de Cartagena como persona conjunta de Magallanes, al mismo nivel. Los dos eran jefes. Los dos tenían que compartir las informaciones. Los dos tenían que compartir experiencias y decisiones, como si fueran los dos mandando. Juan de Cartagena dicen que era hijo del obispo Fonseca, que tenía mucho ascendiente allí en la Casa de Contratación en España, y fue uno de los que movieron el que se llevara adelante esta expedición. Otros dicen que era sobrino. Ya saben ustedes que los clérigos muchas veces a los hijos les llaman sobrinos, o sea que vayan ustedes a saber. Bien, y resulta que en esa expedición que se organizó había un tal Juan Sebastián Elcano, que era maestre de la Concepción. El maestre era como el segundo de a bordo o el primer oficial. Había nacido en Guetaria, hacia 1476, tampoco se sabe muy bien cuándo nació. Desde niño, estuvo primero pescando en bajura, después pescando en altura, después en el comercio, contrabando, tuvo un barco, fue dueño de un barco, lo fletó, anduvo por ahí, o sea, era un marino con una experiencia inmensa. Bien, y salió la expedición, se organizó la expedición, como digo, allá salieron los 5 barcos, salieron de Sevilla y en agosto de 1519 y el 20 de septiembre salieron de Sanlúcar de Barrameda y empezaron la enorme aventura, la mayor aventura del hombre en la superficie de la Tierra. Pasaron por las Canarias, por Tenerife, ahí hicieron algún aprovisionamiento, luego pasaron de largo por las islas de Cabo Verde. Magallanes se fue al sur, tiró al sur, fue hacia el Golfo de Guinea y después ahí metió hacia el suroeste, fue al Cabo San Agustín y siguió para abajo. Aquí, Magallanes lo mandaba, pero no le decía nada a nadie. Todos le iban siguiendo y me decían, ¿pero qué pasa aquí? Y Juan de Cartagena, que era persona conjunta,
con el que tenía Magallanes que compartir información, se lo dijo. Y Magallanes le dijo: oye, mira, tú manda tu barco, tú sígueme por la popa y déjate de historias y déjame mandar que aquí hago lo que me da la gana. Eso sembró la discordia y empezaron los desplantes. Y por aquí, por el medio, seguramente en una encalmada, Magallanes llamó a todos los capitanes a una reunión a su barco. Entonces allí fue Juan de Cartagena creyendo que Magallanes iba a templar gaitas. Vamos, que se venía a razones. Lo que Magallanes pretendía era ver diferentes asuntos. Uno de ellos es que había que tratar un asunto de homosexualidad o sodomía, porque habían cazado infraganti a Salomón, que era el maestre precisamente de la Victoria, con un grumete. Y allí, en aquellos tiempos, era el pecado nefando. Desde la época de los Reyes Católicos era reo de muerte. De hecho, lo colgaron en cuanto llegaron a Brasil más adelante. Pero en estas conversaciones, Juan de Cartagena le sacó otra vez el tema. Oye, que nos tienes que decir a dónde vas. Que Carlos I, en las capitulaciones, dijo que hay que sellar las cartas y hay que decir a los capitanes a dónde van y demás. Cosa lógica, porque si se separan en una tormenta, pues ya saben a dónde se van a encontrar. Bueno, Magallanes no soltó prenda, subió, cayó de tono, y en un momento determinado Magallanes le quitó el mando y lo hizo prisionero, y se lo dio a cargo a otro capitán que lo pidió, para que no le metieran grilletes. Y ahí se organizó el Zapidiesto, pero bueno, y siguieron navegando, pero ya con mal rollo a bordo. Llegaron a Brasil, bajaron y llegaron a Guanabara, hoy en el Río de Janeiro. Ahí estuvieron 2 semanas, lo pasaron de maravilla, la verdad. Ahí con los brasileños y sobre todo con las brasileiras fronteras, lo pasaron de maravilla, hicieron buenos negocios. Pigafetta, que era un cronista que hizo muy buena crónica de este viaje y regresó con el Cano, cuenta como por un rey de oros de la baraja española le dieron 6 gallinas gordas, y decía, y encima se creían que hicieron buenos negocios, que habían hecho buen negocio. Bueno, y las mozas de allí se entregaban por mucho menos, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Bueno, una vez que estuvieron allí, en esos 15 días que fue un momento de relax en todo el viaje, llegaron al Río de la Plata, a lo que hoy se llama Río de la Plata. Entonces le llamaban Mar de Solís. Y ahí se metió Magallanes para ver si ese era el canal que estaba buscando hacia el Pacífico, lo cual demuestra que no sabía muy bien por dónde andaba, porque eso era lo que le llamaban el Mar de Solís. Ya había estado ahí en 1515 Solís, intentando buscar ese paso, y ahí murió en un banquete con los aborígenes, porque se lo comieron, porque eran caníbales. Entonces tuvo que salir de ahí, viendo que aquello era agua dulce al final, que era el desembocadura de un río, y se fue más al sur, y entró el 31 de marzo en San Julián. San Julián es un puerto que está en lo que hoy es Argentina, y ahí se metieron. El 31 de marzo, como digo, como saben, en el hemisferio sur las cosas van al revés de como están en el hemisferio norte. Por eso allí estaba empezando, el otoño venía el invierno encima, y allí empezaron a pasar más frío que el perro del ciego, y empezaron las protestas, y ya había mala baba por lo que había pasado en el viaje, Juan de Cartagena y todo eso. Le decían a Magallanes que, oye, vámonos más al norte, que aquí nos morimos de frío, aquí esto es insoportable, se estaban acabando los víveres. Otros decían de volver a España, ya conocemos esto, ya venimos a tiro fijo, y Magallanes no soltaba prenda. Tanto fue así la cosa que los capitanes se enfadaron y 3 se sublevaron contra Magallanes y le tomaron 3 barcos. Pero Magallanes reaccionó inmediatamente, mandó a su alguacil Espinosa de noche con unas mentiras a ver a uno de los capitanes, Luis de Mendoza, y lo acuchilló. Atacó inmediatamente a otro barco y cogió a Gaspar de Quesada, lo juzgó y le cortó el cuello, su criado por orden de Magallanes, porque si no también se lo cortaba al criado el cuello. Y el otro fuera Juan de Cartagena, que lo había soltado y se había hecho con otro barco. A este no lo quiso matar, porque a Juan de Cartagena le había nombrado capitán y persona conjunta a Carlos I, y eso a él le daba cosa, por así decirlo. Entonces lo que hizo fue que lo dejó en una isla desierta, con un poco de galleta y vino, con un cura que también había estado implicado en aquello, y nunca más se supo. Había otros 40 implicados en el jaleo, pero Magallanes no quiso matarlos, porque claro, si ajusticiaba a otros 40, pues se quedaba sin tripulación. Había salido con 239, pues y eran 5 barcos, de modo que les perdonó la vida, los hizo trabajar mucho y demás.
Mientras estaban allí, mandó a uno de los barcos, el más pequeño, que seguramente en vez de una nave era una pequeña carabela o un patache, la Santiago, que fuera más al sur a explorar a ver si encontraba ese paso que andaba buscando. Por eso digo que no sabía muy bien por dónde andaba. Y la Santiago tuvo la desgracia de que el 3 de mayo de 1520 le pilló un temporalazo enorme, la lanzó contra las piedras en lo que llamaron río Santa Cruz y allí naufragó. Murió solamente una persona. Allí estuvieron 2 meses recogiendo todo lo que iba echando la marea. Allí no se podía desperdiciar nada, porque tenían nada más que lo que llevaban los barcos, allí no había nada. Y allí estuvieron un par de meses. Bueno, estuvieron tiempo, pasaron la invernada y al final empezaron a navegar hacia el sur. Los 4 barcos que quedaban: San Antonio, Trinidad, Victoria y Concepción. Y el 21 de octubre de 1520 vieron una lengua de tierra, que se metía hacia el mar. Dijo, caramba, y eso se dieron la vuelta y entonces se metieron en unos canales y empezaron a meterse. Eso fue el día 21 de octubre de 1520. Hizo ayer exactamente 500 años, porque hoy estamos a 22, ¿no? Bien, pues a ese cabo le llamaron Cabo de las 11.000 vírgenes, porque era el día de Santa Úrsula y sus compañeras se metieron dentro, empezaron a explorarlo, a meterse. Ahí les pilló el 1 de noviembre y entonces le llamaron el Estrecho de Todos los Santos. Hoy es lo que llamamos Estrecho de Magallanes, que como digo, ayer se cumplió el 5º centenario. Ahora está el Cano por allí, ahora mismo, precisamente conmemorando esta efeméride. Bien, pues estando allí explorando, una noche, la nao San Antonio, que era la más grande, la que tenía más víveres, con premeditación y alevosía, pegó media vuelta, salió por donde entró y se volvió para casa. Y los dejó tirados. Quedaron 3 barcos, Trinidad, Victoria y Concepción, y además con una merma de víveres importantes porque era el barco más grande. Bien, siguieron buscando y tal, pues, explorando en todos los canales, hasta que el 27 de noviembre encontraron aquí un mar enorme. Era el Mar del Sur, lo que Magallanes llamó Pacífico. Entraban en otra dimensión. Se metieron por ese mar, empezaron a navegar hacia el norte un poco, por lo que hoy es Chile, y luego tiraron hacia el oeste, buscando las Islas de las Especies, porque ellos creían que ese mar era pequeñito. Y ya lo dije antes y ahora les explico por qué. Porque según la geografía de Ptolomeo de entonces, se creían que el Ecuador era un 25% más pequeño de lo que en realidad es. Y ese 25% era precisamente lo que les faltaba, que venía a ser nada menos que todo este charco, el mayor océano del mundo, el Pacífico. Ellos creían que subiendo por ahí encontrarían, pero fueron tirando y decían, aquí no hay nada, ¿qué pasa aquí? Subieron el Ecuador, pero ¿dónde está? ¿Qué pasa? Y ahí se tiraron un montón de tiempo pasando, comiendo todos los víveres, quedándose sin víveres, quedando solamente con galleta, muriendo de hambre, muriendo de escorbuto, de hambre, de sed, y viendo algunas islas como eran unas islas infortunadas que tenían tiburones y demás, y que allí no había quien se acercara. Pigafetta, bueno, el escorbuto se debía a que estaban comiendo nada más que lo que les quedaba, que era galleta. La galleta era un pan seco, sin levadura, deshidratado, 2 veces cocido, por eso le llamaban también bizcocho, sin miga, duro como una piedra, que podía durar hasta 2 años o más, si antes no se lo comían las ratas o los gorgojos, o quien fuera. Para comerlo había que romperlo a martillazos. Se echaba en una escudilla, se le echaba agua o vino, y entonces lo absorbía y aquello se quedaba en una mazamorra, que era una sopa suave con poder alimenticio, pero le faltaba vitamina C. La vitamina C es ácido ascórbico, que es el que da consistencia a las venas y a las arterias para que aguanten la presión de la sangre, si no se rompe. Y eso es lo que pasa. Pigafetta ya lo describió. Los síntomas son que se hinchan las encías, caen los dientes, se producen ulceraciones, se producen hinchazones, hematomas, que son muestras de que por dentro hay hemorragias, son hemorragias internas, y muere sin remedio si no toma alimentos frescos que le devuelvan ácido ascórbico al cuerpo. Y sobre todo, en casos de necesidad, que si lo hubiera, pues lo mejor es tomar frutos ricos en vitamina C, que son los cítricos,
naranjas, limones, pomelos y la que no tenía. Pigafetta lo contó en su diario. Es ese señor que hizo un diario muy bueno, y él no contó que no le llamó escorbuto, no sabía lo que era, decir, nos apareció una enfermedad extraña y la describe, exactamente era el escorbuto. Además, Pigafetta contó también cómo pagaban hasta medio ducado por una rata, si la cazaban, pero había bastantes, y tenían dinero ellos para comérsela. Y además cuenta también cómo comían el cuero y cómo lo preparaban, el cuero que cubría los palos para que no se estropearan, y lo rebozaban a veces con serrín muy fino. Bueno, pues aquello que iba a ser un mar pequeño, tardaron 3 meses en cruzarlo, ya sin víveres. Primero llegaron a estas islas que le llamaron de los ladrones, porque allí había unos indios que, con unos barcos rapidísimos, eran unos marinazos los tíos, llegaban corriendo al barco, saltaban a las naves, le cogían lo que fuera, saltaban al bote y salían corriendo, no había que los pillaran. Era horroroso. Le llamaron Islas de los Ladrones. Hoy se llaman Islas Marianas. Ahí es donde está Guam y otras, que fueron después españolas. Bien, pero allí hicieron algo de aguas, pero aquello no era inaguantable. Entonces siguieron navegando hacia poniente y al poco tiempo encontraron las islas que llamaron San Lázaro, que después Villalobos, en otra expedición en 1542, les llamó Felipinas, en honor de Felipe, el rey de España, pero por fonética es de Filipinas, quedó Filipinas y es como se llama. Bien, allí los encontraron con indios, se llevaron muy bien con ellos, tenían que comer, beber, curaron enfermedades, se fueron de una isla a otra hasta que llegaron a Cebú, las 3 barcos, Trinidad, Victoria y Concepción. En Cebú hicieron muy buenas migas con la gente de allí, con los aborígenes. Allí estaba el rey Jumabón y toda su gente. Había reyezuelos o caciques, o como quieran llamarle, muy diferentes. Pero hicieron buenas migas con ellos. Y Magallanes estaba encantado, porque empezó a convertirlos al cristianismo y empezó a bautizarlos por cientos. Tenía otro sacerdote que no daba abasto. Era maravilloso. Además, allí no había especies, pero había algo de oro y Magallanes no les dejó coger oro a la gente, que no se equivocaban los ellos, que ellos iban por especias. La cuestión es que Magallanes intentó allí crear una provincia española. Les decía a todos aquellos que iban a ser súbditos del rey de España, que era el rey más poderoso de la tierra. Ellos dijeron que sí, que supongo que les quedan. A mí que me cuentan. Pues bueno, vale. Luego, lo que pasa es que luego dijo otra cosa, y es que, para unificar, porque aquello eran todo diferentes cacicadas, pues que todos le tenían que rendir pleitesía a Jumabón, y así quedaba una figura que era la que dependía ya directamente del rey de España. Bueno, aquello estaba muy bien, pero surgieron problemas como les voy a contar. Lo que pasa es que de momento, y con el buen rollito de aquellas circunstancias, pues la esposa de Jumabón, a Jumabón le llamó Carlos y a la esposa Juana, en los bautizos, ¿no? Como reyes de España. La esposa vio que Magallanes tenía una figurita muy bonita, era una imagen de un niño Jesús, muy bien tallado, y le gustó mucho, entonces Magallanes se lo regaló. Y esa figura del niño Jesús la encontró andando el tiempo, y esto ya aquí me salto un poco la historia, en 1565, cuando Legazpi, por orden de Felipe II, fue a poblar y a asentarse en las Filipinas. En una casa encontraron en una caja de madera aquella figura, una figura, la estudiaron y dice, esta es la que regaló Magallanes, seguramente la habían tratado como un ídolo más. Bueno, pues esa figurita es hoy el Santo Niño de Cebú, se reverencia en Cebú, es un centro de peregrinación al estilo de Fátima o Santiago, como quieran llamarlo, y es el patrón de todas las Filipinas. Bueno, como les decía, en aquello del vasallaje, siempre hay alguien que estropea el concierto, ¿no? Cuando todo funcionando muy bien, siempre hay alguien que da la nota. Y hubo uno, que era el rey de Mactán, Lapu Lapu, que le dijo que eso del cristianismo, a él que no le contara milongas. Y eso de ser vasallo de un rey de España y ser vasallo a través de Jumabón, él era tan bueno como Jumabón o más, o sea que de eso tampoco nada. Entonces Magallanes, que le estaba enseñando la cosa muy bien, vio que había que tomar cartas en el asunto y dar ejemplo ante los demás caciques, y no se le ocurrió cosa mejor, después de discutir con el tal Lapu Lapu, de ir a atacarlo, ir a la isla de Mactán a escarmentarlo. Y allí se fue en la madrugada del 27 de abril de 1521. Fue con 60 hombres, en 3 lanchas con cañones, pero era marea baja,
aquello estaba lleno de piedras, era coralino, era muy difícil la costa, muy sucia, los botes no se pudieron acercar, tuvieron que los soldados 49 echaron a andar con el agua pues hasta la ingle o hasta media pierna, disparando los arcabuces fuera de distancia, y se acercaron a la playa donde había una jauría de indios esperándolos. Los indios, con Lapu-Lapu, les disparaban piedras y todo lo que tenían a mano. Disparaban lanzas de caña, flechas de caña, porque vivían así un poco atrasados. Claro, a ellos les rebotaba en las corazas y no pasaba nada. Hasta que algún indio se dio cuenta que pegándole en la cara, a las piernas o donde fuera, aquello hacía daño, y fue lo que hicieron. Y además se fueron a atacar a uno que llevaba una coraza muy bonita, muy vistosa, que era nada menos que Magallanes, y se lo cargaron. Y adiós muy buenas, ahí se acabó la vida de Magallanes, metiendo la pata, cometiendo uno de los errores más grandes de su vida, porque el rey le había dicho que no se metiera en jaleos, que tratara bien a los aborígenes y que no se metiera en algún problema que pudiera poner en problemas o en peligro la expedición. Y él la puso, porque él mismo murió. Salieron corriendo cada uno por su lado, los otros cogieron el cuerpo de Magallanes como un trofeo, los españoles volvieron corriendo a sus barcos y nombraron como nuevo jefe inmediatamente a Barbosa. Barbosa era otro portugués, que era además un hombre muy culto, que había escrito libros y demás, había demostrado tener un buen talante, y se hizo el nuevo jefe. Fueron corriendo a hacerse con los barcos y a salir corriendo porque se había descubierto algo de un valor estratégico importante para los aborígenes. Y es que los aborígenes que tomaban los expedicionarios, pues por algo así como divinos o algo como medio dioses y tal, vieron que pegándole un buen estacazo en la cabeza o tirándole una lanza, moría como cualquier hijo de vecino. Y eso, claro, eso pues da muchas pistas, ¿no? Entonces ellos dijeron de aquí que salir zumbando, que estos ya nos pillan. Al mismo tiempo, Lapu-Lapu se fue a ver a Humabón y le dijo: oye, mira, tú estás aquí contemporizando con estos que han venido aquí, que te están convenciendo de vasallajes y tal, te estás metiendo la pata y mira lo que ha pasado y en lo que hemos quedado. Así que o cambias de parecer o te vas a enterar de lo que vale un peine. Por otra parte, el criado de Magallanes, que era Enrique de Malaca, que estaba muy sentido porque adoraba a su amo, lo adoraba, lo decía que era como un dios y no sé qué, no sé cuánto, y así lo escribía. Pues fue muy maltratado por Barbosa, a patadas. Entonces se enfadó, se bajó del barco y le fue a Humabón con un chivato de que los españoles estaban haciendo esto, lo otro y lo otro y lo de más allá. Bueno, los barcos se prepararon para salir, entonces Humabón les mandó un aviso, que quería despedirse de ellos, quería darle regalos, unas piedras preciosas, joyas y demás, para llevar al rey de España, en símbolo de vasallaje, y que quería invitarlos a una comida. Desconfiaron un principio, pero luego fueron todos los capitanes, y el cura, y los principales pilotos, fue todo el mundo. Y allí se los cargó a todos. Bueno, luego al parecer no los cargó a todos, porque andando el tiempo llegaron noticias de que a 8 de ellos los habían vendido como esclavos a los chinos. Pero los demás, los que el Cano, por ejemplo, no estuvo en Mactán ni estuvo en la comida porque estaba enfermo. Porque si hubiera estado allí, pues yo no estaría hablando de esto ahora. Pero estaba enfermo en aquella ocasión. Pues no estuvo ni en el combate, ni en el convite. Bien, salieron corriendo los barcos. El nuevo jefe era Carvalho, un piloto portugués, y salió con los 3 barcos. La Concepción los mandaba el Cano, salió zumbando. La Concepción estaba en muy mal estado, era el peor barco, el peor de los 3. Estaba muy comido por la broma, que no es ninguna broma. Era un teredo, un molusco que vive en la madera, es como una carcoma, pero que vive en la madera, es un molusco marino que acaba con la madera y se cargan los barcos. Era terrible. Y entonces, además quedaba poca gente para marinar porque estaba mermando la cosa, entre los que se habían muerto por un lado, los de la batalla, los de aquí, los de allá, pues había poca gente. Entonces pasaron todo lo que tenía la Concepción a los otros barcos y le prendieron fuego. Y después siguieron con la Trinidad y la Victoria. Pero resulta que Carvalho se dedicó a piratear por allí entre las islas. Cogía gente, tenía prisioneros, si soltaban cosas buenas, los soltaba y cosas de esas. Y eso no les gustaba a ellos. Lo que llevaban era un mandato al fin y al cabo, que era encontrar las islas de las especies, que sabían que andaban por allí, estaban dando vueltas, aquello es un dédalo de islas. Y entonces se reunieron los pilotos, los maestres y demás, y dijeron:
oye, a este hay que echarlo. Y no hubo revuelta, no hubo armas, no fue como lo de San Julián. Allí se pusieron de acuerdo, le llamaron y le dijeron, oye, mira, Carballo, tú para esto no vales, sigues de piloto y deja el mando, que lo vamos a coger nosotros. Se hizo cargo del mando de la escuadra y de la Trinidad Espinosa, el que había matado, el que había acuchillado a Mendoza en San Julián. Era alguacil, no era, digamos, marino, pero era de más relevancia en aquel momento. Le pusieron a dos pilotos muy buenos, Mafra y Pancaldo, y así quedó la cosa. Él mandando la Trinidad y Juan Sebastián Elcano mandando la Victoria. Y ahí siguieron navegando entre las islas, preguntando a unos, cogiendo pilotos aquí, cogiendo tal, a ver para dónde estaban las Molucas, hasta que el 8 de noviembre de 1521 llegaron a Tidore, una de las islas Molucas, una de las islas de las Especias que estaban buscando, habían llegado a su destino. Esta es Tidore, y este es Ternate, donde estaban los portugueses, bastante cerca. En Ternate era donde había estado Fernando Serrano, el que había sido amigo de Magallanes, que aquí ya había muerto, precisamente por unas discusiones, problemas entre las dos islas. En esa isla estaba de jefe, de rey, cacique, un tal Almanzor, musulmán, pero era un tío espabilado, con el que se llevaron muy bien. Allí tenían una civilización avanzada, tenían pesas, medidas, tenían sentido comercial, pero lo tenían todo muy bien organizado, y ahí organizaron el acopio de especias de todo tipo a toda velocidad. De modo que, como se sentían acosados por los portugueses que estaban bastante cerca, Portugal, desde el momento en que vieron que Magallanes iba en serio ya en España antes de salir, empezaron a poner pegas e intentaron incluso matar a Magallanes, porque decían, si triunfa Magallanes y encuentra una ruta mejor que la nuestra, nos estropea el negocio. Y eso no lo querían, no querían que pasara. Y aquí estaban en lo mismo. Habían salido expediciones, pero no habían encontrado a los españoles, pero los portugueses estaban ahí. De modo que una vez cargados de especias, salieron corriendo los barcos el 18 de diciembre de 1521. Se despidieron de Almanzor y Dios, todos muy contentos y para casa. Pero al poco tiempo la Trinidad se vio que hacía agua. Entonces tuvieron que regresar. Y aquí vamos a dejar un momento a la Victoria, vamos a hablar de la Trinidad. La Trinidad se quedó allí a reparar, porque vieron que había que descargar todo y porque no encontraba la vía de agua. Se pusieron de acuerdo la Victoria y la Trinidad. La Victoria dijo, mira, yo voy a salir inmediatamente aprovechando estos vientos y me voy a ir por el Índico, navegando hacia Poniente, por la zona de los portugueses, en contra de lo que había dicho Carlos I, el rey. Pero me voy a ir por ahí. Y el otro dijo, pues yo me voy a ir por el otro lado, por el Pacífico, regresar a América. Escribieron cartas, les intercambiaron y dice, bueno, pues el que llegue primero, que mande las cartas, o por un lado o por el otro, y que sea lo que Dios quiera. Ahí se quedó la Trinidad. Reparó. Después, cuando reparó, salió, dejó en tierra un almacén, porque tenía muchas especies, con unos cuantos hombres, y salió a la mar a atravesar el Pacífico con 54 hombres. Pero antes habían llegado del estrecho de Magallanes a las islas viento en popa, pero lo malo es que ahora ese viento estaba de proa porque era el viento dominante. No encontraban un viento que les pudiera llevar, estuvieron perdidos, estuvieron haciendo maravillas, subiendo, bajando, bajando, subiendo, y se iba muriendo la gente de hambre y de escorbuto, hasta que al final de los 54 hombres que los iban tirando al agua cadáveres, regresaron a las Molucas con 17 enfermos. Y ahí había un portugués, un tal de Brito, que estaba esperándoles, los prendió, los obligó a trabajos forzados, los llevó de cárcel en cárcel, por la India y por ahí, y al final llegaron a España unos años después, 4 nada más. Espinosa, que era el capitán, los dos pilotos, Mafra y Pancaldo, y un marinero que llamaban el Soto. Bueno, pues la Victoria la dejamos, que salió el 21 de diciembre de 1521, un poquito después de volver a las islas, salió de Tidore a atravesar el Pacífico. Salió con 60 hombres. De ellos eran 47 expedicionarios y 13 indios. Navegó entre las islas de por allí hasta que el 8 de febrero de 1522 dejaba por la popa Timor, ahí, y ya se encontraba con el Océano Índico.
El Océano Índico, como digo, de acuerdo con el Tratado de Tordesillas que les conté al principio, estaba en la zona de influencia portuguesa. Si ahí los cazan los portugueses, se los cargan. Entonces lo que hizo el Cano es llevar una ruta muy al sur. Recuerden el dibujo que les puse antes, que los portugueses siempre hacían esto. Iba más o menos haciendo cabotaje. Pues él se tiró al Índico, al sur, por donde nadie había ido. Ahí llegó al Cabo de Buena Esperanza en abril de 1522. Le costó Dios ayuda pasar el Cabo de Buena Esperanza porque hay unos remolinos, hay unas tormentas, hay unos vientos que cuando estaban después de varios días y miraban dónde estaban en el mismo sitio. Al Cabo de Buena Esperanza los portugueses le habían llamado al principio Cabo de las Tormentas, pero el rey de Portugal por marketing dijo, hombre, ese nombre no suena así muy bien, tira para atrás, así que vamos a llamarle Cabo de Buena Esperanza, que quiere decir que luego de doblarlo ya tiene esperanza de lo que sea. Y ahí quedó. Pero era terrible. Le rompió un palo, les pasó de todo, pero lograron pasarlo. Y lograron ya tirar Atlántico arriba. Intentaron mirar a ver si podían acercarse a algún sitio de África, pero no pudieron. Y muriendo gente, porque ya no les quedaban víveres, no les quedaba nada. Al final habían dicho no entrar en ningún sitio portugués, pero dijeron, mira, vamos a tener que acercarnos a las islas de Cabo Verde y contarles unas mentiras y a ver si conseguimos víveres, al final amamos todos. Y se les ocurrió decir que pertenecían a una expedición que venía de la carrera de Indias, de América, que habían roto un palo, efectivamente habían roto un palo, de Buena Esperanza, y que su jefe les dijera, que les había dicho que se quedaran arreglándolo y que se fueran por su cuenta. Entonces ellos fue lo que hicieron. El viento los había llevado por allí y necesitaban víveres. Muy bien, mandaron la lancha y la lancha por 2 veces vino cargada de arroz y con otras cosas. Pero parece que alguien se fue de la lengua, o parece que pagaron algunos víveres con clavo, o parece que intentaron comprar esclavos para darle a las bombas, porque la Victoria estaba haciendo como un cesto y estaban con las bombas y estaban desriñonados. La cuestión es que la tercera lancha la cogieron prisionera y los 13 hombres que iban allí quedaron prisioneros de los portugueses, que salieron inmediatamente a intentar atrapar a la Victoria, que reaccionó a toda velocidad y el Cano, cuando vio aquello y se olía la tostada, echó hacia poniente, buscando vientos favorables, se conocían esta zona bien, echando a poniente y luego tirando al norte. Dejaron las Canarias, tenían víveres bastantes y además los vientos mejor seguir los que llevaban. Llegaron hasta las Azores y ya en las Azores cayeron a estribor al sureste, ya les daba el viento en popa a los alisios que traían los barcos que venían de América y llegaron a San Vicente y de San Vicente entraron en Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522 y 2 días después entraron en Sevilla y todo el mundo se quedó pasmado porque a este barco lo daban por perdido, lo daban por muerto. De San Antonio había llegado y había dicho que parecía que se habían perdido todos y no esperaban ver aquel barco desvencijado que llegaba con unos cuantos hombres demacrados, pero ahí llegaron 21 hombres, 18 de los 60 expedicionarios, algunos desertaron, muchos murieron, 13 se quedaron en Cabo Verde y 3 indios de los 13 que habían embarcado, 10 se volvieron por el camino. Lo primero que hicieron los hombres fue bajar e ir a las iglesias a las que habían ido antes de salir, ahora iban a dar gracias por haber llegado. Habían recorrido 33.000 millas, casi nada. Bien, ¿y quiénes fueron los hombres que llegaron? Pues lo voy a contar. Ahí estaba Juan Sebastián Elcano, que era el capitán, que era de Guipúzcoa, estaba el maestre, que era el segundo, era Sánchez, de Rodas, griego, el piloto, Albo era contramaestre al principio, pero empezó a escribir un diario, un derrotero desde que llegó a San Agustín en América, todo el viaje, apuntando todas las situaciones, muchas muy exactas, hasta San Vicente. Era griego, él era el que manejaba el astrolabio y el cuadrante para calcular la altura de los astros y calcular las situaciones. Llegó también el contramaestre, Apurio, que era de Bermeo, era el que se encargaba de los aparejos, de apagar el fogón antes de la puesta del sol. Después el condestable, que era el jefe de los cañones, era Hans, era alemán, de Aquisgrán. Eso lo pongo para que vean que había gente de todos los sitios, no eran españoles solos. Después estaba el barbero, saneador, cirujano,
que era de Mérida, Bustamante, este es el mismo afeitado que cortaba el pelo, que arrancaba una bala que se le metía a uno en el cuerpo, que le cortaba un brazo porque había quedado muy mal parado por un cañonazo. Después estaba el alguacil, que era el policía de a bordo, que era italiano, Civiles, y el cronista que ya se lo dije antes, que era Antonio Pigafetta, Antonio Lombardo Pigafetta, que era de Vicenza, Italia. Después llegaron 6 marineros, ahí ven de donde son. Los marineros en aquella época eran de 20 a 40 años. Podía ser tonelero, herrero, despensero, el aguador, etcétera, etcétera. Después llegaron también 3 grumetes. Los grumetes eran niños de 16, o chicos de 16 a 20 años, aprendices de marineros. Llegaron 3. Estos eran los encargados de voltear las ampolletas, los relojes de arena. Eran los únicos relojes que había a bordo. Y como esos relojes parece que era como la sensación que da ver un molino harinero cuando cae la harina que va muriendo, pues decían que morían las horas. Y podían cantar salmodias cuando, según qué horas, pues daba la vuelta a la ampolleta y podía decir, por ejemplo, buena es la que va, mejor es la que viene, una es pasada, en otra muere, que está el reloj muriendo otra hora. Y había también pajes. Los pajes eran niños, aprendices de grumetes, que al mismo tiempo eran criados pues, del capitán, del maestre o de quien fuera. Eran de 12 a 16 años, pero los podía ver de 10 años e incluso de 8. Piense que un chico de estos que entraba de 8 años aquí era paje, ascendía al grumete y después de marinero a los 25 años era un verdadero lobo de mar. O sea, sería lo que fuera, pero en la mar se las sabían todas, que era lo que iban ahí. El que llegó era de Baracaldo. Después había 3 indios llegaron de los 12 de los 13 que habían salido. Y ahí les pongo una de las salmodias bonitas que cantaban también cuando le daban la vuelta al reloj. Esta era la que cantaba al dar la vuelta al reloj, la hora más próxima a la salida del sol, al alba. No, bendita sea la luz y la santa Veracruz y el Señor de la verdad y la santa Trinidad. Bendito sea el alba y el Señor que nos la manda. Bendito sea el día y el Señor que nos lo envía. Bien, pues al canon el rey Carlos I le dio una pensión anual vitalicia de 500 ducados, que era un pastón. Estupendo, pero el papel lo aguanta todo, pero nunca cobró ni un... Él cobró todo lo demás, pero estos 500 ducados nunca, ni él, ni su familia, ni su madre cuando él se murió después, que era la heredera, ni sus herederos, nadie. O sea, mentira. Eso se daba con bastante frecuencia, o sea, los reyes ponían que se daba, pero luego a la hora de soltar la mosca siempre eran unos roscos de cuidado. Bien, el título de hidalgo, eso sí, total, no pasa nada, se le da el título de hidalgo. Y un escudo muy bonito también, además un escudo con un lema que decía Primus circumdedis me, el primero que me dio la vuelta. Esta fue una expedición española, aunque la mandó un portugués al principio, pero fue española. Eran barcos españoles y fue capitán español y tripulaciones pues que eran de todos los sitios. Pero lo que costó la expedición fueron 8.300.000 maravedís. De estos el rey Carlos I había puesto 6,5 millones, entre prestamistas, banqueros y tal, la corona puso 6,5 millones. Y un gran financiero de allí, Cristóbal de Haro, puso 1.800.000. Total, 8.300.000 maravedís. Las especias fueron vendidas, las que trajo el barco, los que trajo la Victoria, fueron vendidas en la bolsa de Amberes, que era la que estaba activa en aquellos tiempos, no había otra, no, de Londres es posterior. Había traído 524 quintales de clavo, que era la especia más preciada. El quintal era 45 kilos, pues también había mucha canela, nuez moscada, jengibre y otras especies. El precio de venta fueron 8.700.000 maravedís, como la expedición, contando todos los barcos, todos los víveres, todos los elementos del barco, todos los sueldos, que habían sido 8.300.000, pues se ganaron más de 400.000 maravedís. O sea que al final el balance fue positivo, aunque tampoco es para echar cohetes al aire, porque si les digo que la Victoria sola había costado 300.000, como les dije antes, pues bueno, pero en fin, había sido positivo. Esta fue la gran expedición. Y esta fue la gran aventura de la Victoria. Salir de España, pasar por las Canarias, América, Estrecho de Magallanes, el inmenso Pacífico,
Filipinas, las islas de las especies, las Molucas, navegar entre las islas, todo el Índico, Cabo de Buena Esperanza, otra vez el Atlántico, Cabo Verde y regreso. Septiembre de 1519, septiembre de 1522. Fue una gran aventura, en la que a Magallanes le quedó honor, se murió allá, pero bueno, él descubrió el estrecho de Magallanes y queda su nombre, y fue el primer navegante en atravesar el Pacífico, y llegó a las Filipinas. Alcano llegó a las Molucas y fue el primer capitán, el primer navegante que terminó la vuelta al mundo. Si Magallanes, si Elcano llega a morirse por el camino y demás, yo no estaría contándoles ahora estas historias, y la historia hubiera sido diferente y hubiéramos estado en otras celebraciones. Pero así han sido las cosas. ¿Qué pasó después con la nave Victoria? La nave Victoria, que había costado 300.000 maravedís al llegar, la repararon, la recorrieron, porque venía muy paqueteada y muy machacada después de 3 años por ahí, calculen ustedes. Se vendió en 106.247 maravedís e hizo 2 viajes redondos a Santo Domingo. O sea, fue de Santo Domingo allá en el Caribe, Sevilla, Santo Domingo y vuelta. Sevilla, Santo Domingo, y cuando volvía le pilló seguramente uno de esos enormes ciclones que ocurren allí, que ahora vemos nosotros tomándonos un copazo directamente en la tele y vemos cómo está pegando, y ahí desapareció. Nunca más se supo, ni de él ni de su gente. Ahí acabó su historia. Hoy se le recuerda al barco, se han hecho reconstituciones como la que se hizo para la Expo de Sevilla, que después estuvo en la Expo de Japón. A la derecha, en Punta Arenas, donde está ahora Andalcano, ahora por allí, ahí se hizo una réplica y es un museo, y ahora está celebrando, como digo, el 5º centenario. Hay estatuas, hay monumentos dedicados, como el que ven ahí del Cano en Etaria, que fue donde nació, o ese otro monumento de la derecha que está dedicado a Magallanes y se hizo en Mactán, más o menos donde debió de morir, porque tampoco se sabe muy bien dónde fue. Esta fue la mayor aventura, como digo, del hombre en la superficie de la Tierra. Piensen ustedes, un barco pequeñito que no llegaba ni a 30 metros, de madera, navegando por esos mares de Dios, 3 años sin saber por dónde iba, sin cartografiar, sin conocerlo, descubriendo un océano inmenso y demás, sin GPS, sin comunicaciones, sin información meteorológica de ningún tipo, dando culadas contra las piedras, como decía Pigafetta, porque asentaba de popa y a veces iba chocando, que había que echarlo a tierra, había que arreglarlo y demás, rompiendo palos y demás. Y a los 3 años regresó. Eso en la superficie de la Tierra no hay ninguna otra aventura como esta. Se la compara con otra que se hizo sobre la superficie de la Tierra, en el espacio exterior. Si aquella fue hace 500 años, hizo el año pasado, 500 años que empezó, esta fue, hoy el año pasado, 50 años, que fue el viaje del Apolo a la Luna. Lo que pasa es que el viaje del Apolo a la Luna, pues, se hizo con una tecnología muy bien estudiada, estaba todo muy calculado, estaba todo perfectamente diseñado, podía haber alguna pega, podía haber algún problema, pero había muchas cosas que hacían que no saliera mal, y de hecho salió como debía de salir. Fue la gran aventura del hombre fuera del espacio, dentro de la superficie, sobre la superficie de la Tierra, fue lo de nuestra victoria. Y es que aquellos hombres, como digo, que entraban de niños, como fue Elcano, que desde niño estuvo pescando y siempre estuvo en la mar, o casi siempre, claro, pues llegaron a ser verdaderos marineros. Eran unos verdaderos hombres de hierro que navegaron, en este caso, en un barco muy pequeño, pero muy duro, como fue la nau Victoria. Señoras y señores, gracias por la atención prestada. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, saber algo más, pues está a tiempo. A mí lo que me asombra es que sin un papel para leer nos haya contado todas estas aventuras, toda esta historia. Esto es realmente admirable. ¿Cómo se lo sabe todo de memoria?
Bueno, pues si alguien quiere preguntar algo, está en el momento oportuno. ¿Cuánto dieron por las especies? ¿Cómo? ¿Cuánto dieron por las especies? 8.700.000 maravedís. Y algo de ropa también, ¿no? Ah, no, ellos... No, sí, los marineros y la gente cobró bien, o sea, y los que se murieron cobraron los herederos, porque los sueldos eran grandes y además parte de esa carga ya estaba escrito que alguna parte se repartiría, de modo que los que llegaron, esos 18 hombres, luego llegaron los otros 13 de Canarias y después llegaron los otros 4, a todos ellos les correspondió una buena tajada y luego lo otro les correspondió a los familiares, pero cobraron mucho, sí. Sí, hola. Menos mal que no había los chorizos de ahora. ¿Que no había? Los chorizos de ahora. Pues pero ya había de todo también. Ya no sabía, No vaya usted, ya sabía también. no vaya usted a pensar. Sí. Y cortaban pescuezos. Nico, antes, Hola. sí. Un momento crítico de... No sé si está dando paso a alguna... No. Un momento crítico de la expedición, mi comandante, es cuando efectivamente se separan, ¿no? La nao Victoria y la Trinidad. Momentos críticos hubo muchos. Momento crítico de verdad fue en San Julián. Si en San Julián llega a tener éxito la revuelta, no se hubiera hecho el viaje. Ese fue el momento más crítico, más difícil. Momentos críticos luego hubo muchos. Otro momento crítico fue en Mactán, porque además los capitanes habían dicho a Magallanes que no fuera Mactán, que en todo caso que iban ellos, que matara a alguien, porque además dejaba los barcos desguarnecidos, porque se fue con 60 hombres, y ya no tenía muchos más, y dejaba a los otros en Cebú, los barcos. Le podían hacer cualquier trastada, no se le hicieron. Y después, como tú dices, en el momento en que se separaron, pues también. Pero la justificación de por qué se separan, porque que hubieran ido los dos barcos juntos, parece que les hubiera dado más seguridad. ¿Es cierto que se separan porque le están pisando los talones los portugueses? No, ellos salieron juntos, luego se separan porque uno salió inmediatamente y el otro se tuvo que quedar tiempo a reparar. Y uno prefirió salir cuanto antes porque había los vientos reinantes, eran los monzones, allí el Pacífico es muy suyo, y decidieron hacerlo así. Lo decidieron en ese momento, dice, mira, hay ese viento que es bueno ahora, voy a salir ahora, y tú te quedas ahí, porque no sabía cuánto tiempo iban a esperar. Y estaban los portugueses allí, pues decidieron salir así. Y vete a saber lo que hubiera pasado si hubieran salido juntos y si hubieran decidido volver por el Pacífico, porque no hubieran llegado. Y si Magallanes, en vez de morirse en Mactán, hubiera estado allí, pues seguramente él seguía las normas, bueno, no a rajatabla iba a decir, porque Carlos I le había dicho que diera información a los capitanes y no se la dio, por eso pasó lo de San Julián. Le había dicho que no se metiera con los indios, que los tratara bien, que no se metiera en problemas y camisas de oncevaras, y se metió. Pero Magallanes, lo que cumplía muy a rajatabla era no interferir con los portugueses. Si Magallanes no hubiera muerto, si hubiera seguido hasta las Molucas, seguramente después hubieran intentado regresar por el Pacífico. Y regresar por el Pacífico, hubo varias expediciones que fracasaron hasta que en 1565, con Legazpi, fue el padre Urdaneta, y él encontró la ruta del tornaviaje, porque ya había estado en otras expediciones y ya conocía aquello. Y fue muy al norte, hasta Japón, y llegó al norte, a América, y luego fue bajando por el continente americano. Mi comandante, me parece que Paco Moreno, que nos está siguiendo de manera online, le quiere preguntar algo. Dile usted paso, por favor. Dígaselo al micrófono. Paco Moreno. A ver, Paco Moreno, que me dice que... Buenas tardes, comandante. Muchas gracias por su interesantísima conferencia. Yo quería hacerle dos preguntas concretas. La primera es si tenía entendido que el recorrido que hizo el Cano entre Molucas y Cabo Verde sin escalas batió el récord Guinness, por decirlo de alguna manera, de navegación tan larga, sin parar en ningún puerto. No sé si eso es cierto o exageran. Y la segunda pregunta es, ha preguntado usted que regresaron 3 indios
por los 18 supervivientes de la Victoria. Perdón, la segunda pregunta no la he oído. La segunda pregunta es que ha comentado usted que en la Victoria, aparte de los 18 tripulantes, llegaron 3 indios. ¿Se sabe algo de ellos? ¿Han dejado algún rastro histórico? Bueno, lo que sé es que de aquellos 3 indios, 2 quisieron volver a su tierra. Seguramente volvieron con una expedición que organizó después Loaiza con Elcano, en la que fue Urdaneta y en la que murió tanto Loaiza como Elcano en el Pacífico. A lo mejor volvieron ahí, quisieron volver. El tercero, que era un espabilado, los 3 hablaban español perfectamente. El tercero, cuando llegó a Sevilla, lo que andaba era por todas las tiendas preguntando cuánto costaban las cosas, y esto cuánto cuesta, y esto cómo se hace, y esto cómo tal, y aquel no quiso volver. O sea que ese debió de montar un negocio en España y se quedó. No lo sé. La otra pregunta era del récord Guinness de qué. No, el recorrido sin escalas que hizo Elcano desde las Molucas hasta Cabo Verde. ¿Se había algún precedente histórico de una navegación tan larga? Pues sí, desde luego. Hizo una pequeña escala en el Cabo de Buena Esperanza. En el Cabo de Buena Esperanza llegó un momento que fueron a tierra, y fueron algunos a tierra, porque después de estar navegando por allí y dar vueltas, ir para atrás y demás, pues fueron a ver dónde estaban. Y entonces fueron allí a tierra y se subieron a las montañas. Y entonces se dieron cuenta que todavía estaban en el Índico, cuando ya se creía que estaban en el Atlántico. O sea que no habían andado, durante no sé cuánto tiempo estaban en el mismo sitio. Fue una escala, pero fue una escala sin nada, porque no pudieron hacer víveres ni nada. O sea que el viaje más largo, desde luego, fue desde Timor, porque en Timor fue donde estuvieron, o sea, no desde las Molucas, fue desde Timor. En Timor hicieron muchos víveres. Fue desde Timor, que fue al final del Pacífico y en la llave del Índico. Y desde ahí hasta Cabo Verde fue la mayor parte de la navegación más larga que era del Pacífico, desde luego. En Timor, ahí mandaron a hacer la compra a Pigafetta, precisamente, porque el tío sabía lenguas, sabía idiomas, se había enterado, era un tío espabilado, y él compró varios animales vivos. Pero porque estos barcos llevaban animales vivos. Cuando salieron de España todos llevaban una vaca, menos el San Antonio que llevaba 2, y llevaban cerdos, y los mataban por el camino. Y allí metieron animales vivos. Pero el animal vivo tiene la pega de que necesita comer y beber. Y claro, cuando escasea el agua, lo primero que se mata es al animal. Mataron a los animales, pero no había sal ni nada. Y los comen al principio, pero la carne se pudre inmediatamente, tuvieron que tirar toda el agua. Y entonces fue un error el meter tanto animal, porque necesita mucha más agua para beber, porque si no se muere, y necesita además pienso, el pasto, lo que sea, lo que come. De modo que el viaje más largo fue desde luego desde Timor hasta Cabo Verde, ¿sí? Además sin hacer víveres ni nada. Mi comandante, damos entrada a una última pregunta que nos escribe un tal Javier, creo. Le pregunta si podría comentar qué fue de Elcano tras el fin de la expedición. Bueno, Elcano llegó a España y bueno, tuvo mucha fama, lo recibió el rey Carlos I, estuvieron averiguando, estuvo sometido a un tercer grado a ver cómo habían muerto los otros, qué había pasado en los diferentes sitios, cómo había muerto Magallanes y todo eso, porque se investigaba todo. Pero después estuvo muy bien considerado e intervino en comisiones con Portugal y demás. Y al final España intentó explotar el comercio de las Molucas, y lo que organizó fue una especie de casa de contratación de las especies en La Coruña, y organizó una expedición en la que fue Loaiza y Elcano, y salieron de La Coruña con unos 7 barcos, creo recordar, pasaron el estrecho de Magallanes, pero esta vez no tuvieron suerte, y en el Pacífico primero murió Loaiza, y de acuerdo con las instrucciones pasó a mandar la escuadra Elcano, pero Elcano también murió. Hay quien dice que murió de escorbuto, hay quien dice que murió por alimentos en mal estado.
Hay quien dice que murió, y hay varias hipótesis de que murió por culpa de un pez venenoso. Un pez de muy buena presencia que vive en zonas coralinas y que se alimenta de corales y que sintetiza una serie de venenos. Tiene muy buen aspecto, pero transmite el veneno al que lo come y lo mata. Y murió ahí. Mi comandante, para finalizar, tenemos que está siguiendo la conferencia de manera online el presidente del Centro Asturiano, don Valentín Martínez Otero. Le damos la palabra. Adelante, presidente. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Simplemente quería agradecer esta magnífica conferencia de don Marcelino, que nos tiene acostumbrados efectivamente a este nivel y con ello pues enriquece y mantenemos el rumbo también en la institución pese a las dificultades que todos sabemos. De manera que muchas gracias, don Marcelino, por ilustrarnos y por seguir ayudándonos a conocer mejor nuestro pasado, nuestra historia, como bien destacaba antes de ayer el señor Moya. De manera que muchas gracias a todos, que me consta que nos siguen desde distintos países, con lo cual esto es un encuentro internacional y realmente pues estamos legítimamente orgullosos de este tipo de conferencias. Gracias a todos los que nos han seguido y buenas noches. Muchas gracias, ha sido un placer. Pues Andrés, si quiere usted terminar el acto. Bueno, pues sí, vamos a ir terminando y bueno, yo simplemente repetir mi admiración por don Marcelino como conferenciante, porque es magnífico oírle durante una hora larga, sin leer una sola palabra, una sola letra. Eso tiene un mérito muy grande, el saberse las cosas, conocerse las cosas antes de querer divulgarlas a los demás. Pues muy bien, gracias don Marcelino, que nos veamos muchas veces, es un placer oírle, y gracias a los presentes, y bueno, que nos veamos en la próxima, que no será dentro de muchos días. Muchas gracias.